Gracias, buenas tardes. Hoy en Mexiquense, como siempre, el Consejo Editorial ha determinado hacer programas muy especiales, programas ilustrativos, formativos, porque no se ofendan la gente que nos ven, pero a veces necesitamos saber muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, que tienen que ver donde asentamos nuestros hogares, donde nos establecemos, y muchas veces pues la parte de lo que es el casco original de la ciudad han rebasado la mancha urbana y ha caído a terrenos que la gente desconoce finalmente el concepto de lo que, en dónde están ubicados. Y se les sorprende, pues no pueden sacar escritura, no pueden tener la legalidad de la propiedad, porque pues, no saben. Y sobre todo vamos a hablar de nuestro querido Ecatepec, pues estamos rodeados de ejidos. Ejidos de Pumpetlán, ejidos de San Pedro, Santa Clara, ejidos de Jalostoc, ejidos de San Andrés, ejidos de San Cristóbal. Pero una gran mancha de lo que es Ecatepec está en terrenos que dicen que son comunales. Es otro concepto. Y es mínimo el concepto de pequeña propiedad, que es el que realmente puede escriturar. Pero bien, valoro y reconozco a mi amiga distinguidísima y queridísima María Luisa Sánchez Villanueva, mujer inquieta, buchona, pero ¿sabes qué? Te admiro mucho de tu gran preparación. ¿Cómo estás tú metida a veces en cosas que nosotros no le damos? Ya tuvimos la experiencia sobre aduanas, que fue excelente, y hoy, gracias María Luisa, por traernos a Mexiquense al maestro Sócrates Silverio Galicio Fuentes. Muchas gracias. Porque bienvenido, porque usted nos viene a compartir sus conocimientos de algo muy importante. Él es un hombre formado en la Universidad Autónoma de Capingo, histórica, gloriosa, donde se ganó un premio Nobel de Paz, ¿no? A través del maíz, ¿se acuerdan? Un premio. Bueno, eso es otro punto. De trigo. Gracias, maestro, por venir a compartir. El tema central hoy del maestro nos va a hablar de las propiedades de la tierra, no a las propiedades químicas, sino me refiero a las propiedades legales. Me decía usted que existen tres, que es la pequeña propiedad, el ejido y el comunal. Pero dentro del ejido también hay subdivisiones, ¿no? Esto es bueno porque en Ecatepec, insisto, por ejemplo, Colosio, que es una colonia muy grande, popular, pues está en ejidos de San Cristóbal. Pero hay una parte que está en una fracción como es Guadalupe Victoria, que son comuneros, y ahí dice, ¿qué pasó? Maestro, platíquenos qué es el ejido. Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que el ejido, ¿verdad? Es una forma de organización, ¿verdad? O sea, es multidimensional, y la palabra, pues, se puede decir que es también una palabra, ¿verdad? Que no tiene un significado unívoco, sino es multívoca, ¿no? Entonces, el significado de ejido, pues, tiene múltiples acepciones de origen, ¿no? Y uno es precisamente la parte jurídica relacionada con la propiedad, o sea, y bueno, ahí tendremos que hacer una aclaración en términos de la propiedad, porque pues ha sido una discusión entre los juristas, ¿verdad? Yo no soy jurista, pues, pero los he leído y conozco un poco el debate. Entonces, en México se ha dicho, a raíz principalmente de la Constitución de 1917, que en México la Revolución y la Constitución, el artículo 27 constitucional, pues vienen a hacer como que un concepto de propiedades pues muy particular, o sea que en México no existía auténtica tipo de propiedad, no existía propiedad en sentido estricto, sino tipos de tenencia. Entonces ahí hablamos de la tenencia privada, la comunal y la... ¿Y por qué se hace esa afirmación? Pero podemos también remitirnos a la colonia, ¿no? Que eran así, ya de ahí de punta. A eso voy a ir, pero a través del concepto de que en México existe un concepto de propiedad que no existe, hasta donde yo sé, en ningún otro país del mundo, que se llama propiedad originaria de la nación.
Ningún país tiene el concepto de propiedad originaria de la nación. Y los juristas, ¿verdad?, tanto agrarios como no agrarios, pues hacen mucha alusión a eso. Y lo está en el artículo 27, pero pues uno luego lo toma retóricamente. Yo lo había leído muchas veces, pero pues no reparé mucho en eso. Dice, todos los montes, ¿verdad?, tierras, aguas del subsuelo, minerales, etcétera, todo lo que haya, pertenecen originariamente a la nación. Digo, bueno, pues es así como discurso bonito, ¿no? Pero eso alude a un concepto de propiedad que es la propiedad originaria de la nación. Y entonces dice, y la nación originaria de la nación. Sí, la nación tiene en todo momento la facultad para asignar a los particulares o a los grupos sociales, ¿verdad?, un terreno para su sobrevivencia, ¿no? Entonces, de reconocer la propiedad privada, de reconocer la propiedad comunal o cualquier otra forma de propiedad que sea aceptada, ¿verdad?, en México. Entonces es la nación la que crea esos tipos de tenencia, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene eso de propiedad originaria de la nación? Bueno, ahí es donde empiezan también las discusiones, porque lo hacen remitir precisamente a la colonia, en donde existía otro concepto en México, el de la propiedad del rey, ¿no? Entonces, ahora sí que toda la Nueva España y todas las colonias de aquí de América eran propiedades originales, entonces no eran tampoco propiedades, entonces era el rey el que reconocía las encomiendas. Y alguien, lo que se robaron, los que vinieron del viejo mundo, ¿no? Entonces, decían que era para algunos es como una reminiscencia, o sea, un derivado de esa expresión de propiedad originaria del rey. Entonces se convierte, ya como el rey ya lo matamos, pues ya lo eliminamos, entonces ahora lo que pusimos en su trono es la nación, bueno, pues entonces ahora es propiedad originaria de la nación y ya no del rey. Y entonces, pero de todas maneras tiene implicaciones muy fuertes, y que tienen que ver con cuestiones prácticas como las que se está diciendo, o sea, como de lo de las colonias, la urbanización, el petróleo, ¿verdad?, todas las formas de energía, la explotación de los bosques, o sea, el agua, el problema del agua, todo está metido allí. Y el artículo 27 constitucional, cuando me lo enseñaron en la primaria, decían, tiene que ver con la propiedad y el reparto agrario. Pero no, el artículo 27 tiene que ver con todo, o sea, con muchísimas cosas más que eso. Entonces, a eso precisamente, güey, que por decirlo, usted aquí tiene un ejido, ¿verdad?, o una comunidad, o una propiedad particular, y entonces le descubre el litio ahí abajo. Ay, aquí hay un montón de litio, o oro, plata. Propiedad de la nación. Exactamente, no es de usted. Hay petróleo. En Estados Unidos, sí, si usted tiene una propiedad privada, el petróleo que está ahí es de usted, y usted lo puede explotar o dárselo a quien quiera, pero aquí no, a ver, momento, ese no es tuyo, ese es de la nación. Entonces, ¿sabe qué? Te vamos a expropiar lo de la tierra, lo que te corresponde, pero el petróleo lo vamos a explotar nosotros. Entonces, esa es la cosa. Entonces aquí, pues uno no es tampoco del agua, o sea, el agua del subsuelo tampoco es del que está ahí de encima, ¿no? Sino que es de la nación también. Es propiedad de la nación, los bosques, por eso empieza así bien y digo, ay, miren nada más ahí tan bonito y todo lo que implica, ¿no? Entonces, pero es muy interesante lo que usted, primero hablar del concepto propiedad original de la nación, y que está contemplado en el artículo 27, ahí está, y que todo lo vemos muy superficial y no nos vamos a fondo del detalle del concepto de propiedad original de la nación. Como usted dice, fue un traslado de la propiedad original del rey a propiedad de la nación, nada más lo acomodamos los mexicanos, y que ese concepto no existe en ninguna parte del mundo. Nadie, en ningún país yo he ido que he ido, y los que no he ido también no he ido que haya ese concepto. Bueno, y de ahí elegido, pues elegido es ahora sí se importó, ¿verdad? Eso viene desde los hebreos, ¿no? De los judíos. Ahí en la propia Biblia hay una mención a elegido, ¿verdad? Que eran propiedades parceladas para la agricultura, que estaban afuera de los pueblos. Por eso ek viene de ex, de fuera. Entonces, eran terrenos que estaban afuera. Y de ahí se vino con la colonia, ¿no? Aquí se crearon entonces los primeros ejidos, pero en la forma colonial, o sea, ¿sí? Y entonces de ahí vino para acá, pero entonces con la Revolución Mexicana va a sufrir una modificación muy grande el concepto de ejido, o sea, un trastocamiento. Y entonces, con esto de la Revolución Mexicana, pues, ¿cuáles son las acepciones de ejido? Entonces, aquí nada más hemos hablado del ejido como propiedad, como tipo de tenencia, ¿no? Pero también el ejido es una unidad económica, es una cosa diferente
a lo de tenencia de la tierra. Yo antes nada más la veía Oiga, como tenencia. podríamos coloquialmente decir como que el gobierno te lo da en comodato para que tú trabajes. En mi concepto original, elegido en comodato, porque no eres, originalmente no se podía hacer nada con el elegido de traspasarse. Bueno, si vamos, o sea, bueno, esa sería una forma, ahora sí que, por medio de una metáfora sencilla para que algunos que saben qué es el concepto de comodato, pues lo entiendan, ¿no? Pero a lo mejor de una manera todavía más sencilla podríamos decir que se lo presta. Que la nación le preste el terreno a ella, a él o a quien sea, para que obtenga sus ingresos. Bueno, pero si nos vamos al concepto de propiedad privada, el concepto de propiedad privada lo inventaron los romanos. Bueno, o es el concepto más acabado de propiedad privada entre los romanos. Y entonces ahí hay 3 cualidades de la propiedad privada, jurídicamente hablando. Y que es jus, ¿verdad? El jus utendi. Jus utendi y jus abutendi, ¿no? Que quiere decir jus utendi es el derecho de uso, de utilidad. El jus, ¿verdad? Frutendi es el derecho a disfrutar de los frutos, o sea, del producto que yo obtenga de ahí. Y el abutendi es el derecho de abuso, o sea, que yo no puedo destruir, vender, ¿verdad? Despedazar, y es abuso, por eso es. Entonces, la propiedad privada tiene esos 3 atributos. Y entonces, por eso decía, en México en sentido estricto no se puede hablar así, porque aun cuando se habla de propiedad privada, en esos términos, el propietario no tiene el derecho de abutendi, de abusar de él así nada más. Como es propiedad privada, pero de arriba. O sea, la nación tiene la facultad para imponerle restricciones y límites. ¿Sabes qué? No puedes destruir eso, así que no lo vas a poder hacer. No, pero es mío, sí, es tuyo, pero nada más hasta aquí. ¿No? Entonces, se limita. Entonces, con relación a lo que usted dice, el ejido solamente tiene 2 atributos de la propiedad privada, el primero y el segundo, el de uso y el de disfrute. O sea, el jus utendi y el jus frutendi. Uso y disfrute. Sí, pero no el abutendi. Pero no lo puede vender, sí. No lo puede enajenar, no lo puede poner como hipoteca, no le puede hacer nada. Entonces, ese es, a eso es a lo que se refiere. Pero digo, técnicamente y hablando para saber en términos exactos que estamos diciendo, ¿no? Claro. Con relación al concepto de tenencia de la tierra. Pero ahora viene el problema, ¿no? Entonces, espérame, y usted me pedía que ya esclareciera sus conceptos. Bueno, entonces con esto queda claro que el de propiedad privada, pues es el que más se acerca al concepto romano, o sea, que tendría los 3 atributos que le acabo de decir, de uso, disfrute y abuso, ¿no? De la propiedad. Y el ejido y la comunidad no, porque están sujetos a condiciones. En el caso de la comunidad, a los usos y costumbres de la propia comunidad, ¿no? Ese es o sea, no solo tiene el acotamiento o los límites que le marca la nación, sino además los que la propia comunidad con su cultura le imponga. Entonces, ya no está totalmente libre, pues, lo que se puede hacer con los terrenos. Interesante. Y oiga, y entonces la gente, por ejemplo, aquí en el Catepec de la Colosio, ¿qué ocurre? Que una calle dice, ya aquí termina el ejido. Y aquí los de Guadalupe Victoria ya son comuneros. ¿Y eso? Sí, hay muchos ejidos así, pues sin ir muy lejos, por ejemplo, algo parecido ocurre aquí en Texcoco. Allí hay una comunidad, son 4 comunidades indígenas. Casi nadie sabe que hay comunidades indígenas aquí tan cerquita, y sobre todo en Texcoco, ¿no? Yo cuando digo, ay, pues es que aquí hay 4 que hablan náhuatl y son comunidades indígenas, ¿no? Que es San Jerónimo Amanalco, Santa Catalina del Monte, ¿verdad? San Miguel Tlaixpan, ¿verdad? Y San Jerónimo. Entonces, esos 4 comunidades indígenas, todas ellas tienen su propiedad comunal y su propiedad ejidal. Incluso en Santa Catalina del Monte, el ejido es muy pequeño. O sea, hay ejido, pero su cantidad de tierra es muy pequeña. Y su propiedad comunal es más grande, o sea, la mayoría es propiedad comunal. ¿Y por qué son comunales? Y también hay pequeña propiedad que le dice. O sea, oiga, ¿y por qué comunales? Porque le digo que esas comunidades siguen hablando el náhuatl y siguen manteniendo una organización social, ¿verdad? Comunitaria. No, pero no por los reconocimiento. Porque no solo eso, sino que siguen manteniendo su organización social. Por eso, pero el comunal o comunero es como un reconocimiento del gobierno a las propiedades prehispánicas. Sí, bueno, si viste desde ese punto de vista, sí, pues, pero
Pero lo comunal quiere decir eso, que ahí existe una comunidad indígena que mantiene sus formas en sociales. reconocimiento a sus antecedentes históricos. Entonces por eso está la bronca aquí, Guadalupe y Victoria. Entonces son comuneros. Una parte, y puede haber uno que sea comunero y ejidatario al mismo tiempo. Y además pequeño propietario. Entonces, mi papá, por ejemplo, decía, se ufanaba, siempre me decía, nosotros tenemos pequeña propiedad, ¿no? Y decía, aquí no todos los ejidatarios son pequeños propietarios, pero nosotros sí, ¿no? Y se sentía orgulloso de ser ejidatario y también pequeño propietario. Yo ni le entendía, yo decía, no, pero resulta muy importante ahorita el tema que estamos tratando. Sí. Porque, por ejemplo, la gente que vive en terrenos ejidales o comunales no pueden escriturar. O sea, tiene que ser un proceso larguísimo, que antes era CORE, y ahora no sé cómo se llama el organismo, pero es un proceso en donde los títulos de propiedad pues, los tenía que firmar el presidente de la República nada más. Ajá. No, pero te va a decir yo creo algo. A ver, adelante, ¿no? Esto es importante para la gente que nos está viendo. Sí, seguramente que Sócrates te mencionará algo importantísimo. Ajá. El ejido es una autoridad federal. Fíjate nada más, en un ejido se puede asignar una tierra a una persona o se le puede retirar. Ni siquiera el presidente municipal o el gobernador lo pudieran hacer, o un diputado. No, ellos no pueden, pero ¿qué creen? Sí puede el comisario ejidal, o sea, la autoridad es el comisario ejidal. O sea, el comisario ejidal obedeciendo a su asamblea, por supuesto, claro. Elegido. Pero ahí sí, hay una gran facultad que yo le veo. Entonces, pues a mí me parece que es una figura muy rica. No, pero polémica, mira, ahorita el problema que tenemos grave aquí en Ecatepec, la disputa de la laguna Chiconautla. Sí, la Chiconautla. Sí. Entonces, ¿cuál es la bronca? Pues es un asentamiento ya fuerte, con graves problemas hidráulicos de inundaciones, pero el problema legal, que aparte de eso hay una disputa, porque Santa María de Chiconautla se supone que está dentro de Ecatepec, claro, ¿verdad? Pero a Colma dice, pues también es parte de nosotros. Es una cuestión que está infundada y que está mal. O sea, ellos están basando los límites de Acolma en una cuestión que es de la colonia, de una injusticia que le hicieron al pueblo original del despojo. Y ellos retoman que eso ya era de... No, pero espérate. Hay unos antecedentes para atrás que ya se demostraron. Entonces, gran ignorancia de quienes están tanto de un lado como del otro, no se ponen a estudiar los documentos, a revisar sus antecedentes seriamente y no fundamentan correctamente como debe de ser. Entonces, a mí me encanta que Sócrates esté aquí, primero porque para mí es un sabio de muchos temas y que pues nos dé la oportunidad de conocer un tema tan importante como el ejido. O sea, la gente cree que eso es algo que ya pasó, que no sé de qué, como algo ajeno. No, claro que no, está muy vigente. Es actual, es de nuestro país y en Ecatepec nos genera serios problemas. Voy a sumar a lo que tú dices. Demasiado vigente. Por decir, yo creo que un 60% de los terrenos, lotes donde viven los ecatepenses, por hablar de ecatepenses, y los tecamaquenses y los acolmenses, son de terrenos que están en esa situación jurídica, ejido, y que en un momento dado no pueden regularizar esa propiedad porque se mueven a través de contratos privados de compraventa que el dueño de la parcela extendió y ahí pero no tiene una escritura. Bueno, te retomo lo que estás comentando. Adelante. Bueno, justamente en Ecatepec tenemos un serio problema de irregularidad de las propiedades. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios, pues eso éramos, originarios y teníamos la propiedad. Y por motivo de en 1940 que hubo un decreto presidencial de hacer una gran zona industrial, pues llegaron las industrias, pero llegaron hacia cuentagota. Y se supone el plan que había hecho el gobierno con Ávila Camacho era de que esa zona iban a venir, trabajar, producir y se iban al distrito a pernoctar. Pero la gente decidió que no, que era más fácil llegar y quedarse cerquita de las fábricas. Y como no llegaron tan rápido las empresas, entonces en lugar de una zona industrial se convirtieron en 9 zonas industriales. ¿Y qué sucedió? Se pulverizó porque llegaron e invadieron, pero esos terrenos tenían dueños y a esos dueños no se les reconoció, no se les
pagó y no se le robó. Pero no hay y contradicción, entonces hay un gran robo en nuestro municipio y ese es el motivo que genera tanta irregularidad. Y por supuesto, esos gobiernos priistas que lejos de resolver, alentaban con tal de tener seguidores y voto, pues estaban usufructuando, estaban malversando la necesidad de la gente. Y lo que sucedió fue pues que hicieron puros enredos, puras cosas bastante negativas, nefastas, y entonces Ecatepec pues se dio en los años 70 y todavía 80, desde los 60, 70, y en los 80 le bajó de venir una gran población. Entonces los pueblos que tendríamos que haber crecido sanamente y con un crecimiento natural, pues nos vimos desbordados. Entonces, digamos, mi pueblo de 5,000 y de repente llegó en el cerro de Chiconautla, que hoy le dice Ciudad Cuauhtémoc, miles y miles de gentes, y actualmente, pues nosotros los pueblos originarios, en población solo somos el 5%. 5% del 95% que son los que llegaron a vecindarse en Ecatepec, y el 60% más tiene irregular su propiedad. ¿Por qué? Pues porque trae un origen de invasión, de... Sí, pero ahí esos terrenos de Ciudad Cuauhtémoc, por hablar de un tema, ajá, que son ejidos comuneros. Ah, fue un ejido. O sea, yo cuando era niña chiquita, yo amo mi municipio por ese motivo. Así como en el distrito los chiquitos van a Chapultepec, pues yo iba a mi cerro. Y ahí jugábamos en los árboles, le sacábamos a las biznagas su chilito y corríamos y calentábamos los elotes y nos los comíamos. Pues eso era de nosotros, el ejido de Chiconautla. Y lo que sucedió es que pues se le pagaron 3 cacahuates, y el que vino a disque arreglar y fue el que parte y reparte, se lleva la mayor parte, fue el famoso Core. Esos fueron los que estuvieron disque regularizando, porque dejaron todavía un tiradero bastante importante en Chiconautla, pero fueron los ganadores, y lo hicieron a través del robo y el saqueo a través de una institución institucional que es el gobierno. Y los de Santo Tomás, bueno, que recibieron un pago, pero primero no todos, y segundo muy paupérrimo. Y entonces, bueno, todavía no nos fue tan peor como les fue a Tulpetlac, como les fue a Santa Clara, Guadalupe Victoria y todo eso. Entonces el grave problema que tenemos en Ecatepec de los asentamientos, pues es eso, que pues decidió mucha gente venirse a Ecatepec, y pues ojalá que conocieran nuestras tradiciones, nuestra cultura, que hubiera una revalorización a quienes somos y en el territorio en que se encuentran tan maravilloso, y que pues que al amarse pues se cuide, se proteja, y que no se hagan tantos desmadres como los que se hacen, ¿no? Maestro, yo creo que el tema que estamos viendo en este momento, la verdad que sí es demasiado interesante. Para que se acaben de conectar con nosotros, esta charla, plática, una conferencia magistral que nos viene a dar aquí el maestro Sócrates Silverio, Galista Fuentes, egresado de la heroica Universidad Autónoma de Chapingo, que grandes personajes, ¿no? Surgiendo de ahí de Chapingo, ¿no? Y vecino del pueblo, ¿cómo se llama? A ver, dígalo usted. Xometla, ¿no? Municipio de Acolman, ¿no? Es uno de los pueblos de Xometla. Viene y es un especialista y viene a platicarnos de la importancia de las propiedades de la tierra en México. Nos hablaba de la pequeña propiedad, y el otro es el ejido y obviamente los terrenos comunales. Pero el ejido finalmente, estaba yo viendo que se consideró la creación de los ejidos en los terrenos circundantes a las ciudades, para que la gente tuviera una actividad productiva predominantemente agrícola o ganadera, ¿no? Y eso fue el concepto. Pero la mancha humana creció, y llegó un momento que el ejido, ya los terrenos quedaron imbuidos en zonas urbanas. Esto que generó, pues, la necesidad de asentarse, ya la parcela pues, quedaba al olvido, y inventaron hacer lotes para que asentaran sus casas. El problema hoy
por la situación que tenía el ejido, que no se podía fraccionar, vender, traspasar, la mayor parte de la gente se asentó con una irregularidad de no tener una propiedad real legalmente. Se modificó en la época de Carlos Salinas de Gortari, el 127 fue, ¿no? El 27. El 27 Constitución. Platíquenos cómo está ese asunto. Bueno, allí, en verdad, se refiere usted a Cárdenas o al... Bueno, yo me refiero a Salinas. Lo que Salinas ya modificó, donde ya elegido. Tiene que ver con lo que acabamos de decir y es central precisamente, pues ha habido hasta una proliferación de textos sobre, decían, la situación de la propiedad actualmente en México, ¿no? A raíz de esa reforma del 27, ¿no? Porque, bueno, pues sí viene a trastocar muchos términos, ¿no? Y pues si no se entiende esto que acabo de decir, que como que esa es la base de los cimientos, pues entonces no se va a entender nada, ¿no? Si vamos a enfrascarnos a lo mejor hasta en, ¿cómo se llama? Pues en discusiones hasta ideológicas, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay que decir por qué viene la reforma, ¿no? O sea, y de eso tiene que ver con la importancia de las tenencias, ¿no? En México, ¿verdad? Actualmente todavía hay alrededor de 30,000, digo por redondear, 30,000 ejidos, ¿sí? Y comunidades indígenas son menos, o sea, son apenas alrededor de 2,500 comunidades indígenas, o sea, reconocidas como tales, ¿no? ¿Verdad? Entonces, me refiero al tipo de propiedad que tiene, ¿no? Por eso tienen tenencia de tipo de comunal, que le llaman, ¿no? Comunal. Y la propiedad privada, pues es menor, es menor. Entonces, ¿a cuánto equivale el territorio que tienen los ejidos? Los ejidos tienen alrededor de 100 millones de hectáreas, o sea, la mitad del territorio es propiedad ejidal. Y las tenencias, ¿verdad? Comunales, salud, con sus 2,500, ahora sí que comunidades que están reconocidas legalmente, pues tienen escasamente, ¿verdad?, un 20%. Entonces, si usted agrégale otros 30 millones de hectáreas a las 100 que tiene, entonces alrededor de 130 millones de hectáreas son ejidales y comunales, ¿sí? Y de los que restan, no todo es propiedad privada, o sea, porque la mayoría sigue siendo propiedad de la nación, nada más, o sea, federal, se dice, ¿no? Entonces, la federación o la nación pues, sigue teniendo una parte importante. Entonces, ¿cuál era la traba? Si acuerdan del concepto de bienes de manos muertas, ¿no? Que se le atribuyó a la iglesia, ¿no? De que acaparaban la tierra y no permitían, ahora sí que un gran desarrollo económico, la productividad y una serie de cosas. Entonces, al ejido, cuando uno lee lo que escribió Salinas, pues se le empieza a ver un poco así, o sea, que está como que estancado y paralizado. Y entonces él dice, se tiene que romper esa camisa de fuerza que le pusieron, de que no pueden vender y todo esto. Y entonces los ejidos no fueron privatizados, o sea, en sentido estricto no fueron privatizados. Lo que se estableció fue, se atacó dos cosas, básicamente para mí. Una es el sentido de la propiedad, ¿no? En que anteriormente estaba prohibido que los ejidos se rentaran, por ejemplo. O una persona no podía tener más que un derecho, una parcela, ¿sí? Entonces se atacó esa parte en términos de que a partir de esa reforma los ejidatarios o el ejido como tal podía establecer, decían ellos, asociación con los privados, aunque no fueran del ámbito agrícola, o sea, por ejemplo, con una industria o con un comerciante o con un banquero. Y entonces surgen los proyectos, sobre todo el modelo en esa parte de Salinas, de asociación de campesinos y empresarios, era el modelo de asociación en participación. Incluso hay un artículo de la ley agraria que dice así, que los ejidos tienen, ¿verdad?, el derecho o la facultad para hacer una asociación en participación con empresarios. Y la otra es, ¿verdad?, en usufructo. Maestro, nos están preguntando. Bueno, entonces, ese fue una de las aperturas, ¿no? Entonces, que ahora sí se podían asociar, sí podían llevar sus terrenos para pedir créditos al banco, ¿verdad? Es para, o sea, como que permitir de una manera más sencilla la circulación del capital en la propiedad ejidal. Esa era una. Y la otra es abrir solamente las puertas para que, decía él, les vamos a dar la libertad para que los campesinos decidan.
¿no? Y hasta echan unos discursos ahí de lo que estábamos diciendo de tierra y libertad y que no sé qué. Y se aventan unos discursos sobre eso de la libertad, en donde decía, antes los campesinos no eran libres de decidir el destino y el uso de sus terrenos. Ahora sí les vamos a dar la libertad, o sea, de vender, ¿no? De vender, lo tenían que haber dicho más claramente. Oiga, vale un breviario cultural, porque ya usted tocó el tema. Mucha gente hablamos de la Revolución Mexicana y el 20 de noviembre desfilamos, no sé por qué, se disfrazan de deportistas antes a los burócratas. Los disfrazaban de deportistas el 20 de noviembre, el día de la Revolución Mexicana. Y muchos en la escuela nos enseñan que la Revolución Mexicana, nos hablan de los héroes de la Revolución, Zapata, Villa, etc. Pero poco sabemos cuál fue la razón de la Revolución. Y usted me lo acaba de decir hace rato, ¿no? Que el mexicano, por así decirlo, vivía en un estado de indefinición, porque no sabía qué onda con la propiedad. Primero porque hay que partir que el territorio mexicano es propiedad de la nación. Y entonces, ¿cómo vivía, no? Y a través de la lucha agraria, de tierra y libertad, o la tierra de quien la trabaja, que por cierto son conceptos, me acaba usted de echar abajo mis héroes, que son conceptos copiados, ¿no? Sí. Porque Zapata decía, la tierra de quien la trabaja, ¿no? O tierra y libertad. ¿Por qué leyó a Flores Magón? O sea, ¿sí? Sí, claro. Sí. O sea, no se lo... No me digas. No fue una coincidencia. O sea que Flores Magón creó el concepto de... Bueno, si vamos a eso, para aclarar más exactamente, miren, el plan de Ayala, que era el plan que sostuvo Emiliano Zapata y creado por Emiliano Zapata junto con Otilio Montaño, principalmente según en las montañas de Puebla, allá en la sierra, ahí se metió y ahí elaboró el escrito y luego ya se salieron de ahí de las montañas y lo empezaron a distribuir. El plan de Ayala tiene varias fuentes, o sea, no es pura inspiración de ellos. Y las fuentes, unas son directas, inmediatas. ¿A cuáles se refiere? Precisamente al de San Luis Potosí, de Madero, ese es uno. Al plan liberal de Ricardo Flores Magón de 1906, el del Partido Liberal, esa es otra de sus fuentes. Y las más inmediatas fue el plan de Texcoco de Andrés Molina Enríquez, que lanzó acá, y el de Tacubaya, de este señor que según, de los colorados, que según le decían que era, ahora sí, mercenario de los terratenientes, Orozco. Él lanzó un plan de Tacubaya antes de el plan de Ayala. Entonces ellos, los zapatistas y Zapata en particular, pero también se leyeron esos documentos y la otra parte pues sí se la inventaron ellos, o sea, pero basado en qué, en su historia y en su experiencia, no y en su cultura. O sea, la que otra fuente de libertad no era original. No, pero además ese no lo manejan en el plan de Ayala. No, pero Zapata, ¿no? Sí, la quiere de quien la trabaja no era. No era de él. O sea, la frase que también se la copió Zapata a Flores Magón y que está ahí en el plan de Ayala es reforma, libertad, justicia y ley. Si ustedes ven con cuidado el plan de Ayala, al final dice reforma, libertad, justicia y ley, y casi todas las cartas de Zapata terminaban con esa frase, reforma, libertad, justicia y ley. Esa era realmente la frase de Zapata, y no tiene la libertad. Bueno, aquí no pero está copiada de Flores Magón, ¿no? O sea, porque precisamente no haciendo eso. Aquí pero, ya están dando una barrida a la revolución. Entonces, ¿a qué iba? Pues que otro elemento, en el plan de Ayala, si ustedes lo revisan con cuidado, porque yo hasta lo he, ahora con las computadoras le he puesto ahí buscar ejido, no menciona ninguna vez la palabra ejido, ni campesino. No, creo que una vez menciona la palabra ejido. O sea, Zapata no peleaba por ejido, y tampoco peleaba por, o sea, como campesino, ¿no? Sino, él realmente tenía un programa que era como nacional, y era, pues como que ellos tenían muy metido de rescatar lo que decía del despojo que hicieron los europeos. Por eso Zapata sí se sentó en la silla maldita. Sí, se sentó con Villa, el famoso pacto de Xochimilco. Perdón, él no, Villa fue el que se sentó. Los dos. Pero digo que no. No, los dos se sentaron. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que en la foto más difundida nada más está sentado Villa y a un lado Zapata. Pero se sentaron alternativamente. O sea, primero se sentó Villa ahí, después se cambiaron y Zapata se sentó en la silla maldita. Oiga, bueno, se la llevaron de Palacio, ¿no? O sea, se la llevaron de allá del Zócalo y se la llevaron para Xochimilco y ahí la pusieron. Fíjate, es la silla. Ah, sí. El símbolo, ¿no? O sea, no fue en Palacio entonces. No. Fue en Xochimilco. Ay, hijo, ya usted está desbaratando. Bueno, ahora la aplicación práctica. Ahorita con la reforma de Salinas. Entonces,
El procedimiento para que estableció Salinas era el de dominio pleno, precisamente, que es la propiedad privada. O sea, pero eso es todo un procedimiento que está acotado, entonces muy acotado. Tiene varios requisitos. O sea, la forma de tomar las decisiones en el ejido es por medio de asamblea. Bueno, pero esas asambleas tienen requisitos y allí manejamos, se dice jurídicamente, dos tipos de asamblea. La asamblea de ejidatarios, así nada más, y la de formalidades especiales. Para que uno pueda irse al dominio pleno y para otras decisiones muy fuertes para el ejido, que se puede decir que a lo mejor podemos decir que son estratégicas, se requiere una asamblea de formalidades especiales. Ahorita mismo va a haber asambleas de formalidades especiales ahí en la Colman, a raíz de esto del Jaifa, porque van a hacer ahí un distribuidor vial en la Colman y van a expropiar una buena cantidad de terrenos ejidales del ejido de Acolman. Ajá, y entonces tienen que hacer el traslado a dominio pleno para poder hacer la venta, ¿no? Entonces ya estaba anunciando ahí que van a... Y en Xoloc es otro que está ahí muy metido con el Jaifa, en donde también tienen que hacer una asamblea de formalidades especiales para ir al dominio pleno en las propiedades, ¿no? Oye, ¿y los de la laguna qué onda? Sí, espérame, entonces el procedimiento es el siguiente. Tiene que tener usted un notario público, tiene que estar la procuraduría allí, y tiene que ser... La Procuraduría Agraria. Sí, la Procuraduría Agraria. Y tiene que haber 2/3 partes de los ejidatarios con su título, deben de estar presentes en la asamblea. Y las decisiones que se tomen allí deben de ser tomadas con el apoyo de las 2/3 partes. O sea, por ejemplo, si son 100 ejidatarios y van 75 ejidatarios, esos son 2/3 partes, ¿no? Hay quórum. Pero si en la votación votan nada más el 50%, no puede tomarse esa decisión, no es válida legalmente para una asamblea de formalidades especiales. Tendrían que votar los 75 a favor de que se vayan a dominio pleno. Y si no votan los 75, entonces no se pueden ir a dominio pleno. Entonces, hay unos candados muy fuertes allí para hacer el dominio pleno. Y ya nos están preguntando. Pero antes tiene usted que hacer el padrón de ejidatarios. Tiene que hacer un padrón de ejidatarios que esté o sea, es una depuración. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo la depuración de nuestro padrón, porque ya teníamos más de 200, pero no somos 200 ejidatarios, somos 184 más o menos, y decimos, ¿de dónde salieron los otros 20? Es que luego se muere alguien y no lo borran y sigue allí, entonces está su hijo, o a que le dejó su tierra, y él, y entonces, pues, claro, se me inflando el padrón. Pero si usted va a hacer una votación, y como tiene que tener papeles, entonces su padrón es de 200, pero ¿de dónde va a sacar los otros 20 si están ya son difuntos? O sea, entonces raro. Tiene que como el proceso electoral que votan los muertos. Exacto, para que sea exacto y entonces no le cree problemas a la hora de las votaciones. Entonces es un procedimiento que lleva mucho tiempo, o sea, lleva un buen tiempo, porque nosotros ya hemos estado ahorita metidos en eso de depurar y parece sencillo decir, pues que si nada más es de ella, no, porque piden papeles. Entonces por ejemplo ahorita nos llegó la visitadora y le dice, hay 30, hasta ahorita hemos descubierto 30 que no están regularizados. Entonces, ustedes les tienen que pedir que nos traigan copia de su INE, copia de su CUR, el acta de defunción original y, ¿verdad? También su copia del certificado de derechos parcelarios o el de derecho de uso común. Entonces son 4 documentos que tienen que presentar. Y luego la gente no nos quiere llevar ni a hacer el trámite de sucesión. O sea, decir, ¿saben qué? Yo ya se murió mi papá, aquí está, denme ya mi título a mí. No, ahí está. Y dices, oye, ¿qué onda? Pues regulariza. Ah, sí, pasa 1 año, 2 años, 5 años, 10 años sin desvales. Fíjate, aquí esto que usted está comentando, maestro, la verdad que es extremadamente grave. Sí. Muy grave. Mire, porque agarra parejo. Primero, la gente que por una necesidad de asentar su hogar compró de la parcela un predio, un terreno, le vendieron. Pero nunca va a poder acreditarlo. ¿Cómo va a ser? O hay que hacer un juicio. Primero, ¿por qué no va a poder acreditarlo? Porque el dueño de la parcela o el titular de la parcela ya se murió. Tiene que ser el juicio testamentario para que ya haya el nuevo titular. Y luego se agarran ahí. Sí. Pero ya son de hace años, y entonces, ¿quién va a venir a refrendar que es el titular de la parcela para iniciar los trámites legales de poder ceder o vender el terreno, ¿no?
es un punto importantísimo. Es juicio, son juicios. Lo que tú dices y lo que dice Sócrates, la gente no le da la importancia que A los debe papeles. a sus documentos Sí, de su los propiedad. Yo en Tulpetlac tuve un caso de que invadieron un cacho de un terrenito que yo tenía y les dije, bueno, a ver, hacemos la subdivisión y ustedes su parte y yo perdí, yo quiero papeles, no, para que el gobierno me ponga impuesto. Y yo dije, o sea, ya me invadiste, ya tienes tu construcción y no te la estoy haciendo de jamón, nada más quiero liberar mi cachito para que no tenga yo problema. No. Y dije, bueno, pues haré mis trámites que me corresponden, pero yo les di la posibilidad de que regularizaran y ya tuvieran la legitimidad. Pero tú ya habías regularizado tu parcela. No, o sea, que yo por eso quería que ambas partes, o sea, que colaboráramos juntos para que hiciéramos el trámite más ¿Tú fácil. eres el titular de la parcela? ¿Eras tú? Ajá, sí. Y entonces, luego de que les diera gusto y que vieran, bueno, pues la señora está dispuesta aquí. O sea, era para mí lo lógico Claro. que tenían una oportunidad Pues sí. para tener no nada más la posesión, sino también los documentos. Sueldo. Pero así me lo dijeron, pues yo para qué quiero papeles, Sí. si nada más es para que les pague yo impuestos al gobierno, yo para qué quiero Fíjate, papeles. oye, O pero sea, fíjate, le está dando al clavo. La pregunta que nos hace, y lo que usted está diciendo es temerario. Ya en los ejidos se hace muchos años, la mayor parte de los titulares de las parcelas, pues ya fallecieron. Y algunos ya están, los nietos, ya no son ni los hijos. Sí, exacto. Tienen que proceder a regularizar para poder entrar al juicio, para poder, con la reforma de Salinas, poder hacer títulos de propiedad, porque no son Exacto. escrituras, ¿no? Los títulos de Títulos de propiedad propiedad. que son. Pero todo el rollo que hay que llevar. Y para darle legalidad a los títulos de propiedad, debe haber asamblea de ejidatarios, ajá. en donde debe estar el 50 y más. Dos terceras partes. Dos terceras partes. De los secretarios. Para regularizar es una broma. Sí, es un bronco, ¿no? Desde, por lo tanto, el que vive ahí y hacen todo, tiene sus casonas, está volando porque no tiene una seguridad ¿Para qué? jurídica. No tienes No tiene seguridad seguridad jurídica. Por lo tanto, no es sujeto de crédito, ¿no? Ni decir aquí tengo. ni de heredad, ni Ni de de nada. Sí. Tercer punto, hacen contratos no privados tiene la posesión. de función. Fíjate, cuarto punto interesante, no pagan impuestos. Pero sí exigen. Servicios. Ajá. No tengo agua, no tengo X, todos los servicios públicos, ¿no? El Entonces, pavimento, el drenaje. quiero que me pavimente, luminarias, no aportas. Y aquí viene la reflexión mía, y de todo, bueno, de la gente que piensa como yo, no sé. ¿Por qué los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, no se han interesado, en el caso de Catepec, de regularizar eso? ¿Por qué? Porque los que viven en zonas ejidales, pues son una carga económica al gobierno municipal. Porque te reclama, a ver, yo quiero luminarias, ¿no? Sí. Yo quiero pavimento, yo quiero agua. ¿Y cuánto aportas? ¿O no? O sea, a mí se me hace muy raro. Y el que vive ahí, pues no tiene seguridad jurídica. O sea, esto es un... A ver, maestro. Es un enredo. No, sí, o sea, es que sí, y cada vez hay más enredos, o sea, porque uno que está ahí más o menos relacionado, pues van contando muchas situaciones. Por ejemplo, yo de lo que me sorprendí cuando me dijeron, dice, es que fulanito es ejidatario, pero no tiene terrenos. ¿Cómo? Pero se puede, sí se puede. O sea, hay ejidatarios que tienen así su título de ser ejidatario, pero ni tiene parcela ni tiene uso común. Entonces, ¿y ese qué? O sea, es un derecho o sea, es un ejidatario con derechos, pero en concreto pues no tiene nada. Sí. No, y aparte Y de luego eso, están los posesionarios, ¿no? O sea, ese es otro. Y luego los avecindados. Entonces, los se han creado esas personas, los que tienen posición posesionarios. Y el No, pero hay un título que les dan. ¿Ah, sí? Sí, hay un certificado que Sí, es de hay una posesionario. constancia también de avecindado. De posesionario, Ajá, o sea. sí, de todo eso hay documentos. Debe ser de chile, No dulce, manteca. son Ajá, figuras por eso, que pero existen. el posesionario es el que nada más tiene derecho de usufructo. Ese no tiene derecho, no es ejidatario. No puede ir a la asamblea y no puede votar y no puede hablar. Derecho a voto. Él nada más tiene la parcela para
cultivarla y sacarla ya. No es Pero ya no cultivan, es para hacer los lotes, no, ¿no? pues claro, o Lo sea, hacen lotes. y hay casos Puede así ser. de varios porque son entes familiares que se pelearon y entonces dijeron, ¿sabes qué? Tú te quedas con el derecho, o sea, tú eres el ejidatario, pero tú eres posesionario. Perdón, o sea, tú eres el ejidatario, pero tú eres el posesionario. Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo es eso? O sea, y esto es un entonces tú sí juego. puedes votar y el otro Fíjate, no. no. No, eso es una cosa Ya, hasta ya para hablamos, no aceptarse, pues, ya hablamos de que el que tiene el lugar tiene además derecho posicionario, pues no tiene una seguridad jurídica. Ya hablamos de que no hay contribución por conceptos de pagos. Que una colonia en zonas equidades exige servicios y no aporta, es una carga. Pero también hay otro punto millonario, extremadamente millonario, los desarrolladores inmobiliarios. Dice supernegociazo porque al parcelario o ejidatario le pagan lo que quieran. Y ellos. Y ellos hipotecan a quien va y le compra una casa. Sí, entonces sí hay una situación que cada vez se ha complejizado. Oye, O sea, y agregamos que en municipios como Catepec, que colindamos con Tecama, Cacolman, nos han quitado, por ejemplo, a Colman, Tecama nos quitó 1.200 hectáreas, ¿no? Ajá. Eran de que- Todavía es el problema del régimen, o sea, todavía no hay una resolución. El Congreso tiene la responsabilidad y no ha sacado y no ha resuelto el asunto de los límites territoriales que compete a mi pueblo, que es entre Ecatepec y Tecama, y es esa parte que le llaman Héroes Tecama. No, eso es Chiconautla y siempre ha sido Ecatepec, pero ahí hubieron manos mañosas. De hecho, el pueblo de Santo Tomás tuvo hasta el mejor jurista del país, a Orihuela, y bueno, lo que se hizo fue una serie de anomalías, y pues discúlpenme por los de Héroes Tecama, pero todos sus papelitos están bailando, o sea, no están bien solventado. Y el asunto, pues, que en el Congreso, después de 40 años, no han podido darle una resolución. No, ya está, pero obviamente, imagínate qué bomba. Quien firme va a ser el Santana de contemporáneo. Pues, ¿cómo que le va a que Aarón Urbina nos llevó 1.200 hectáreas? Y el otro tema es Colman. Ahora Colman, que ya se quieren meter hasta el vertedero, el reclusorio, la laguna. Sí. Y miren, hay una polémica de identidad, porque hay gente que tiene su INE de Acolman y eso le tiene de Catepec. No, Porque pues lo mismo pasa con nosotros. Yo, ahí en Santo Tomás, hay una parte que sí está hacia Ecatepec, yo mi INE dice Ecatepec, pero mis vecinos que son de Tecama. Por ejemplo, en mi caso, a mí me llega mi recibo de luz como si yo fuera de Tecama. O sea, hacen un verdadero desmadre. Hay obviamente intereses detrás ocultos y que pues eso es lo que nos arruina. Pues lo de Héroes, con todas sus secciones, por favor. Estamos hablando de miles y miles de millones de gente. Y la gente que 80,000 viviendas. 80,000 viviendas. Imagínate cuánto dinero está volando. Porque tú compras un departamento, una casa en 400,000 y hay gente que ya debe más de 1,000,000 porque están en contrato, no sé cómo se llama, Urío, no sé. Sí, las UDIs. Alguna cosa así, que en lugar de bajar sube. Y durante 20 años creo pagas intereses, no a capital. Y no, es un drama, pero grave. Sí. Pues Maestro, la aquí reforma hay de tema para que Salinas. usted venga hablando. Bueno, a lo mejor, o sea, para como que se largue de momento, o sea, la reforma de Salinas, pues según ellos buscaba facilitar, ¿no? Una serie de situaciones, pero en realidad ha venido a enredar más cosas ahí en el campo, ¿no? O sea, y en todos lados. Sí. Porque aparecieron nuevas formas de, no sé si llamarle ni siquiera de tenencia, sino nuevas formas, ¿verdad? De asociación o de reconocimiento de derechos, pero que pues todavía están más endebles que lo que se Y, tenía. oye, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la gente de Coluso que está elegido de San Cristóbal? O la gente de Guadalupe, ¿qué pasa? Oye, yo te quiero comentar, ese es un gran reto para el nuevo gobierno de la maestra Delfina. Es un verdadero reto.
que ojalá que sí se tome con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con honestidad, para que miles y miles y miles de mexiquenses que están en una situación muy indefinida, por ejemplo aquí en Ecatepec tenemos esta situación, ¿no? Que más del 60% de nuestro territorio, y que sí es un territorio amplio, pues tiene la situación de irregularidad, pero si revisan municipio por municipio, es realmente un reto que se requiere gente estudiosa, seria, honorable, para que resuelva y le dé al patrimonio de las familias una certeza. ¿Usted cree? Tú tienes tu lugar en el buen Colosio, Guadalupe Victoria, y te mueres, no puedes, ¿qué haces? Más que no sé qué hacer. Y de todo te encuentras, de todo lo que te imagines. O sea, yo justo de Guadalupe Victoria acabo de ver una propiedad de una señorita que heredó un papel que era de 1800 y tanto, y que ya pasaron otro dueño, y hasta la fecha no han regularizado nada y no están ni en el registro. Y como dijo don Teofilito, ni lo van a regularizar. Pues ojalá que... Qué tema que tan sea interesante, maestro, ¿eh? Quiero decirle que están retomando esta transmisión. Está con nosotros aquí en Mexiquense una gente que sabe demasiado del tema del ejido y de la propiedad en México, que es el maestro Sócrates Silverio García, Galicia Fuentes, ¿verdad? Y obviamente mi amiga la maestra, que es una apasionada de la defensa de su amado y querido Ecatepec, la licenciada María Luisa Sánchez Villanueva. Yo me acuerdo mucho, te tengo presente y te tengo cariño y respeto, esos pleitos de tu hermano Esteban Sánchez Villanueva, con documentos probando que lo que hoy llaman héroes tecanos realmente es el territorio de Ecatepec. Y con todo respeto para a Colmense, la laguna, el vertedero y el penal, es Ecatepec, ¿no? Pues ahí diga la verdad, no se apasionen, no se apasionen. Ya porque ustedes... Ahorita que dice usted de eso, pues son enredos que se heredaron, ¿no? Que vienen de atrás. Porque fíjense, ella habla de un papel anterior, bueno, pues por ejemplo, acá en Chimalhuacán, digo, porque estamos hablando acá de Acolman, todo eso, pero en Chimalhuacán había ahí unos tlateles, ¿no? Que tenían unos papeles que les dio Benito Juárez, ¿no? Y ellos nunca tuvieron títulos de propiedad de nada. Porque precisamente su problema es que nunca les quisieron reconocer que ellos eran los propietarios. Eran 1000 hectáreas. No me diga. Entonces, ahí estaban con su pleito. Y yo digo, híjole, se pelearon casi con todos los presidentes, hasta con Cárdenas, ¿no? O sea, pues obviamente con Porfirio Díaz primero, pero ya después cuando entraron los revolucionarios, igual Álvaro Obregón, los del Maximato. Y después salió Cárdenas y sigue la lucha. Fíjate, le voy a platicar como chiste. A mí me tocó ya ver, yo tuve en las manos escritura de la entrada de Jardines de Morelos. Para adelante, todos donde está las Belizas, no sé qué. ¿Sabe quién era dueño de esos terrenos? María Izaguirre de Ruiz Cortines. Pues una señora de Tuxtla, en Veracruz. Ella, aquí la esposa de Beteta, ¿no ves el pleito? Mi hermano fue a la cárcel por defender a los de Tulpetlán. La esposa de Mario Ramón Beteta, siendo gobernador, la señora quiso decir que todo lo de Tulpetlán era de ella y los ejidatarios. Y tenía documentos, ¿no? Sí, pero apócrifos lo demostraron. Pues con todo y que lo demostraron, pues siendo que era la esposa del gobernador, para adentro, y ahí se fue mi hermano. Yo ahí me empecé a enterar de todos estos argüentes, porque yo tendría como unos 18 años y mi mamá me dijo, en un pañuelito guardaron dinerito y me dijeron, vete por tu hermano. Y yo tenía 18 años y yo ni siquiera había estudiado todavía la carrera de Derecho. Y pues me voy con los ejidatarios y con sus familiares y les digo, pues ¿cómo está la cosa? Pues ¿cómo está que se pusieron contra la esposa del gobernador Mario Beteta? Y entonces, pero... Bueno, oiga, yo le quiero retar a usted para hacer que la próxima plática nos diga qué pueden hacer hoy quienes viven en colonias que son territorios considerados como aquí. La alternativa de miles de Quinta Cristóbal, en lo que es el río de San Cristóbal, lo que es la Colosio, lo que es Guadalupe Victoria, los del cerro, de las faldas de Guadalupe, de la Sierra de Guadalupe, que ahí se dicen comuneros, que me acuerdo de mi compadre, ¿cómo se llama?
ay, se me fue el nombre, que debe estar bien, mi compadre, pues fue el que le tocó repartir, fraccionar la sierra la parte de la sierra de Guadalupe. Esa gente que va a pasar. Ojalá. Es lo que te estoy diciendo, que ahorita hay un gran reto para que ojalá que este nuevo gobierno que entra tome mucha seriedad. Vea bien todos los antecedentes. Miren, voy a ser breve, lo voy a decir en un par de minutos. Pero este territorio maravilloso de Ecatepec, que ahora pues, se encuentra con tanta problemática, pues yo cuando lo digo, tenía agua, tenía sus cerritos, tenía cultura, tenía tantas cosas, llegan los españoles y ¿qué sucede? Que se destruye todo lo que estaba conformado. Habían ciertos pueblos aquí y medio quedaron vestigios, por eso nos llamamos como nos llamamos, ¿no? Santa María Tulteclac, Santo Tomás Chiconautla, porque se retomó como un poco lo que había. Pero hay que saber que cuando los españoles llegan, nos trajeron no solo la guerra, sino muchas enfermedades, y destruyeron y se desaparecieron. Por ejemplo, yo alcanzo a ver documentos de Chiconautla, que había un San Bartolo Chiconautla, y ese por una de las pandemias. Pero ya con el San Bartolo ya es españolizado. Claro, se arrasó. Eso es lo que te estoy diciendo. O sea, viene una colonia, 1519, está la guerra, 1521, podríamos decir nos vencen, porque aunque se oiga dramático, nos vencen, pero no termina el problema con esa guerra, sino a la hora de la invasión, vienen mucha gente que trae muchas enfermedades para las que las comunidades autóctonas, que no teníamos tanto desmadre, por ejemplo, lo sexual, pues hay muchas enfermedades, no solamente la peste negra, sino todas las sexuales. No se puede con esa guerra bacteriológica, biológica, como le quieran llamar, y se arrasa. Fíjense que ellos mismos, los españoles, yo tengo documentos de 1601 que dice que mandan un cuestionario del rey y le dice cuántos habitantes, qué recursos tienen y cómo están, y ellos dicen un diagnóstico de cómo está la cosa. 50 años después, queda el 10% de la población aquí en Ecatepec. Yo tengo esos documentos. Mi hermano, que tú ya lo mencionaste, que le encantaba andar averiguando todo, mandó a traer de España y se metía al archivo de la Nación y hurgaba. Por décadas estuvo busque documentos para saber qué es lo que ha ocurrido en este territorio de Ecatepec, y afortunadamente muchos de esos documentos él me los ha tenido la generosidad de obsequiarlos, y yo los leo y no crean que es fácil porque es un español antiguo que se lee con mucha dificultad, pero queda clarito todo lo que ha pasado aquí. Y entonces eso como no lo estudian, no lo conocen, entonces se lo pasan por el arco del triunfo. Bueno, se debe de retomar cuál es la historia. ¿Y qué sucedió? Vinieron y desconfiguraron todo lo que había. Pero ¿qué es lo que pasa con la revolución y con lo del ejido? Que se retoma y que hay una oportunidad de un derecho. Y esa oportunidad de ese derecho, te vamos a restablecer lo que era tuyo. No nos regalaron nada. Nos restablecieron a los pueblos originarios que demostramos. Y en mi pueblo hubo un valiente, Margarito F. Ayala. Hizo un manifiesto donde nos platica todas sus vicisitudes por las que pasa. Y esas vicisitudes por las que pasa es que no es poquito, son décadas. Y él habla de los últimos 9 años, cuando ya se habla de la figura del ejido. Él en 1925, en ese manifiesto que nos deja de herencia a los del pueblo de Santo Tomás Chiconautla, dice eso. Dice, llevamos 9 años tortuosos trabajando y haciendo estrategias para que se nos retome y se nos dé nuestros pueblos. Bueno, pues hay un zafarrancho el 15 de diciembre. Afortunadamente no se acabó con todos los ejidatarios de un lado y del otro, porque vino el tren a las 10 de la mañana que pasaba y se detuvo la máquina y hubieron de mi pueblo 9 caídos y de Santa María 4 caídos. Pero pues está ahí una gran lucha. Pero no nos lo regalaron, ni a los de Santa María ni a los de Santo Tomás. Eso que de la laguna de Chiconautla, claro que es su derecho absoluto. Ellos querían nuestras tierras porque estaban fértiles en ese momento. Eran 2,000 hectáreas y a ellos les tocó todo lo que hoy actualmente es Jardines de Morelos y la laguna. Todo eso les tocó a Santa María de Chiconautla. ¿Y por qué en ese momento peleaban los de Santo Tomás? Pues porque lo que se quería era producir y sembrar.
Y entonces esa parte era muy fangosa porque era la parte de la laguna. Entonces, como había mucha Debajo agua, del Texcoco, no ¿no? se podía. El agua del Ajá, Texcoco. sí, porque se estuvo disecando toda esa parte que le llama quinta sección de la zona, quinta zona era de la disecación del agua. Entonces, tenemos que ir a los estudios, tenemos que estudiar, comprender, y una gente seria tiene que estar viendo cómo se va a resolver. Entonces, si ni siquiera saben por qué son las cosas, cómo son, cómo las empieza, tienes que tener la madejita, irla desenredando y darle el cauce y pues basarte en los instrumentos jurídicos que tengas a la mano para resolver. Pero lejos de que vean una solución y garantizar la certeza jurídica de la población, la verdad en Ecatepec nos la hemos pasado con muchos bizneros que nada más lo único que ven es una oportunidad de cómo le sacan el dinero a la pobre gente y ni regulariza bien ni hace su trámite bien y tenemos todos los enredos que hay. Bueno, María Luisa, aquí- está muy interesante. Yo creo que el tema nos da para muchos programas. Yo quisiera pedirle al maestro Sócrates Silverio que nos ofreciera otras sesiones. Usted nos dice que cuando en la semana que viene podría usted venir, porque la pregunta a la gente es ¿qué va a pasar con los que tienen sus casas? ¿Qué es lo más práctico? En terrenos alquilados. ¿Toda la vida van a vivir sin nada? No, precisamente eso. Mira, ya bueno, pero no vamos a entrar en detalles. Nada más a decir, como empecé el tema, esa es la base. O sea, hay una cuestión que se llama propiedad originaria de la nación. Y más allá si es girado comunal o lo que sea, pues eso es propiedad de la nación. Y la nación tiene la facultad para imponer los límites, ¿verdad? Y todo lo que considere ahí. Entonces, ya hay procedimientos para dar una solución, pero claro, también las instituciones deben de tener la voluntad y la decisión de llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? O sea, que ahí un recurso es la expropiación. O sea, claro, previa indemnización. Entonces, que pase totalmente a la nación y entonces la nación ya les entrega sus títulos. Digo, de una manera así rápida. Sería práctico. Esa sería la... Lo que hacía Correa, ¿no? Expropiaba y ya fraccionaba. Es que dentro del marco jurídico que tenemos es la vía, o sea, no hay otra. No hay Porque otra. meterse a querer componer al ejido, no, hombre, es un laberinto. No, y aparte... Peor que el del Minotauro, un laberinto peor que el del Minotauro. Ahí no hay hilo de Ariadna para pero salir. ese fue el reto que tuvo el de mi pueblo, Margarita Cañales, es lo que tuvo ese gran reto, eso es lo que comprometió su vida, a ver realmente cuál era la propiedad y cómo estaban las cosas y poderle dar la justicia a quien le correspondía. Bien, pero yo quiero, porque el reto es que para la próxima sección el maestro nos precise ya qué hacemos. ¿Y por qué? Porque creo que de aquí, de este programa, sin sentirnos Juan Camaney, debe salir la exhortación Sí, claro. al gobierno municipal, a la Cámara de Diputados, al gobierno del Estado que entre en funciones dentro de unos días, y obviamente al gobierno federal. Pero empezamos desde acá. El presidente municipal debe ser el gran promotor de regularizar. No lo va a hacer él, pero debe encabezar a los ciudadanos para presionar. Y la misma legislatura, que son los representantes populares, para efecto de que se proceda a regularizar. El maestro acaba de dar la clave. Los terrenos en nuestro país son propiedad original de la nación. El único que tiene facultad para expropiar es la nación. Por lo tanto, hay que presionar para que el gobierno federal se interese y se inicie una etapa de regularización. Y ya no dejarlo en manos de los falsos fraccionadores. Claro. No dejarlo en manos de los desarrolladores, entre comillas, que han hecho el negocio de sus vidas, en donde tienen sacrificados a miles de gente porque les venden unas casas presuntamente baratas, pero bajo un crédito sanguinario, en donde lo que pagan es pago a intereses y no a capital,
¿Te imaginas la gente que vive con una Y psicosis? con la falta de certeza jurídica. Y la psicosis, bueno. Entonces, maestro, no sea malo. Se compromete usted la próxima semana, nomás nos dice qué día Claro. y armamos. Es que es importante. Claro. La gente vive con psicosis. No, pues, Bueno, pues, pero bien también, tranquilo. hay esa situación, ¿eh? Que también de la población debe de haber esa situación de poner sus papelitos bien en orden. Mi reina, pero tiene que haber la iniciativa. Pablo, ¿cuál es el acto de gobierno? O hacer un programa de regularización serio, porque todo el tiempo han habido, o sea, si ustedes van al ayuntamiento, hay un área que se llama Tenencia de la Tierra, y pero creo que le hacen más al cuento porque los resultados son un poquito. Con todo respeto. Sí, no hacen más. No se ha hecho un programa serio de buscar eso. Mira, Nada más es como una apariencia de que estoy trabajando en el tema. es que yo no entiendo, sigo sin entender a quienes han sido presidentes municipales. Estoy hablando de Ecatepec. A ver, una comunidad como Colosio reclama servicios, pavimentación, agua, drenaje, alumbrado. ¿Cuánto aportan? Como ¿Cuál se es la regular. aportación por concepto de impuestos? Sí. Pues nada. Entonces, creo que pues obviamente, como decía la señora, no habrá dinero que alcance. Pues, ¿No, verdad? Pues no, porque solo ese 40% que sí está regular y que sí aporta, y el otro 60% que es la mayoría, le No. exige, pero también tiene que Entonces ser ya responsable aquí sería, aportando. de verdad, y no entiendo, ¿no? Se quedan, no tengo, pues sí. Fíjate, por ejemplo, y rápido para terminar, ¿cómo es posible que la Ciudad de México tenga un presupuesto enorme en función a la densidad de población? Y se compara la densidad de población de Ecatepec, debería tener un presupuesto mucho más alto. Claro. Pero no nos toman en serio, porque pues hay mucha población que se puede considerar como flotante, que no está. ¿Va? Sí, tenemos Gracias. una economía de sobrevivencia, somos la cuarta economía. Cuando somos el municipio más poblado en Ecatepec, somos la cuarta economía. Nos gana Tlalnepantla, que tiene menos población, nos gana Naucalpan y hasta Toluca. Que es Esa un cosa municipio también anda menor. arriba de nosotros ya. No, nosotros somos la cuarta economía, pero deberíamos ser la primera economía de Ecatepec, debería de ser. O sea, tenemos muchas cosas a favor, por ejemplo, el asunto de la conectividad, nuestro punto estratégico es muy bueno. De hecho, pues es de lamentarse porque tenemos una cuestión de que Ecatepec es el municipio que consume más en el Aurrera de todo el país. Tenemos un suburbio que vende más que todo el país. Tenemos los cines más visitados. Ya me Cuando está haciendo eso enojar mi amiga. lo debería de tener eso los pequeños negocios. Tenemos una economía de sobrevivencia Pero- y el gobierno permanentemente tendría que tener programas de apoyo a las micro y a las pequeñas, que son las que sacan adelante a las familias A de ver. Ecatepec. Entonces tendríamos que tener mínimamente capacitación y ciertos recursos de fondeos para apoyar a esas micro, que son las que generan el empleo. Amiga, Y que me voy a enojar ya, sostienen- déjame hablar, voy a tomar la palabra. Amiga, yo estoy enojado, ¿ustedes por qué? A ver, el acueducto Chiconautla, ¿a dónde se va esa agua? A la Ciudad de México. Lo que dijo Sócrates. A ver. Dice Sócrates. A ver, la batería los materiales, espérate, o sea, la batería de los pozo, minerales, mi el amor, agua y todo espérame. es de la nación. A ver, Y con ese la argumento batería de dice- pozo que hay lo que llaman allá Colosio recursos. ¿Cuánta agua se va a Ciudad de México? No, pues de mi Oye, pueblo, a manito. ver, por eso, a ver, mija, nada más date cuenta de algo grave. Tenemos que comprar agua al sistema Cutzamala carísima. Pues no, ¿qué tenemos? Aquí está la injusticia, vamos, lo de Aurrera también. Se quejan de que no hay agua. ¿Y el agua que se va? Hay unos documentos de 1950. Yo ni siquiera nacía. Cuando los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México hicieron esa batería de pozos, que fue lo de que son el bombeo que se da a la parte norte de la Ciudad de México. Nosotros, de nuestro subsuelo hay agua, pero ya lo dijo Sócrates, que los bienes, la minería, el petróleo, el agua y todo, Sí. no son de Santo Tomás Chiconautla. Con ese argumento se hicieron los tratos entre la Ciudad de México y el Estado de México, y se lleva nuestra agua hace
pues ya... Como Casi dice, 100 años. como diría un amigo, O sea, y en los Ecatepec que nos chinguemos. Pues ya que, Bueno. bajo el pretexto de que ya ve, bajo el pretexto de que el subsuelo es propiedad de la nación y que no. Y bueno, en 1950 no había la población que... No, para En nada. 1950 éramos 9 pueblitos y que pues parecía que teníamos 7. un montón de agua. Bueno, 7, porque hasta después del 2000 ya se hicieron los otros 2 pueblitos. En 2006, más o menos, que lo decretó Cureño, los otros pueblos de San Isidro, de San Andrés de la Cañada y San Isidro de Tlautec. y San Isidro, sí. Entonces éramos 7. Bueno, 7 éramos en ese tiempo y pues sí, ahora sí. Pero hay que pelear todo eso. Regularizar los predios, lotes, las colonias que están en terrenos ejidales y comunales. Tenemos que reclamar que se nos den un poquito del agua que se llevan, aunque sea propiedad de la nación. Chingado. Digo, o si no, hay que hacer un paro, cerrarles la llave. Estamos comprando a Cusamana. No es posible que paguemos un chingo de lana. Y la otra, pues hay que pelearnos con Acorma, que nos quiere quitar el vertedero, y ya te vamos a echar nuestra basura. Hasta el reclusorio que se lo lleve en casa. La laguna Chiconautla, un desarrollo pues con problemas de inundaciones, pero ahí está. Sí, toda la vida Y Tecama con 1200 hectáreas, lo que es todos los héroes, toda la bronca. Pues muchas gracias, maestro. Está usted comprometido, ya lo comprometo aquí ante la gente para que venga usted la próxima semana y nos diga, nos dé tips para que hagamos un movimiento que hay que regularizar. Y este mensaje va para el presidente municipal, este mensaje va para los diputados, este mensaje va para la maestra Delfina. Si quiere tener un Ecatepec en paz, tranquilo, municipios necesitan interesarse por regularizar. Exacto. No es posible que tenga municipios convulsivos, confrontados, Sí. con inseguridad. El reclamo social puede generar inestabilidad. Claro, por eso nosotros nos opusimos mucho a lo de la división de Ecatepec, ¿cómo creen? Ahora, En lugar de que tranquilices... ahora la señorita que anda, que dijo que Ecatepec era ingobernable y que había que crear el municipio de Azteca, no inventes. Ese vamos a darle pampa, dirían en mi pueblo, pampa con picayelo, así decían allá en mi pueblo. Pues muchas gracias, María Luisa. Mi admiración y respeto. Como siempre, una luchadora social increíble y profundamente apasionada de tu pueblo. Eso quiere decir mucho de lo que es. Muchas gracias. Maestro, me encanta su práctica, sus conocimientos, aunque usted es adversario. Porque de forma, con mucho cariño, yo tengo mucho cariño y respeto. Acabo de escuchar a Nico Show y me encantó lo que narra en su creación. Gracias, maestro. Espero tenerlo la próxima semana. Sí. Su amigo Juan Manuel Padrón Lara, donde intentamos tener otro concepto de manejar la información. Y queremos hoy mandarle a nuestras gentes información que informe, porque es muy importante. Gracias, mexiquense. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.